Ricardo Rodríguez Silvero, economista. Hola doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes y a la audiencia también. Explico un poquito, doctor, la idea del programa aquí con Benchi Barrio Canal y con el doctor Euclides Acevedo. Saludos a los dos. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Darle a la gente instrumentos como para poder opinar y escuchar a ustedes que entienden de este tema. Y le digo un poquito la pregunta que hoy estábamos haciéndonos. Esta nueva matriz salarial, según el propio ministro de Hacienda, lo decía ya en la semana anterior, ¿es un avance o es un gatopardismo? Es un gatopardismo, porque se incorpora a la remuneración básica de casi 30.000 funcionarios, que son los que mejor ganan, todas las remuneraciones extraordinarias, incluso las caprichosas, como parte de la remuneración básica. Es decir, que en la práctica es otorgarles un aumento de remuneraciones. Es decir, no solamente no se recorta ninguna remuneración, sino que se les aumenta en la medida en que, incorporando todas las remuneraciones extras a la remuneración básica, esa es la base que en el futuro va a tomarse para pagar el aguinaldo. Y hay que llevar mucho cuidado con ese tipo de reglamentaciones, que no nos vaya a ocurrir que empiecen otra vez con pagar más de un aguinaldo. Pero de cualquier manera, lo que está ocurriendo es realmente lamentable, porque se echan los reflectores sobre las remuneraciones, nos escandalizamos de remuneraciones realmente extraordinarias para un país tan pobre como Paraguay. No tiene nada que ver ya con las remuneraciones del mercado, sino que crean una casta de privilegiados en un grupo selecto de autoridades nacionales en vil desprecio con los demás funcionarios públicos que están ganando lo elemental. Podemos poner como ejemplo dos grupos que realizan meritocracia en la práctica, como por ejemplo los maestros por un lado y los médicos por otro lado. Esa gente está ganando de 2 a 5 salarios mínimos. Y resulta que esta gente a la que se les concede la dudosa ventaja, ¿dónde está la ventaja?, de incorporar las remuneraciones extraordinarias a la remuneración básica, esta gente está ganando 20, 30, 40, 50 y más salarios mínimos, si es que uno incluye también a los directivos de las binacionales hidroeléctricas. Pero dejando de lado las binacionales hidroeléctricas, que ya sabemos que constituyen un capítulo especial, lo que queda claro es que existe una distancia de 1 a 25 o 30 salarios mínimos como promedio de los que están en mejor posición en la escala de remuneraciones. Y un promedio significa que en algunos casos son 30 salarios mínimos o 40 salarios mínimos, en otros casos son 15 o 20 salarios mínimos. El promedio es terriblemente alto para una economía pobre, porque además destruyen el principio sagrado de la economía, que es la correlación de remuneraciones. La correlación de remuneraciones significa que tiene que haber cierto criterio de comparación entre los que ganan menos y los que ganan más. Así como se está planteando la cosa, es una sonora burla a los médicos y a los maestros, porque ¿cómo se les explica de que a ellos no se les pueda pagar más cuando ellos ven que algunos diputados y senadores y también algunos magistrados están ganando 10 veces más, 20 veces más, 30 veces más? Es sumamente difícil justificar esa medida. Y ya sabemos que es una decisión solo pseudo legal, porque cuando los mismos beneficiarios de remuneraciones siderales se están concediendo esas mismas remuneraciones, eso no tiene cabida dentro de la ética. Y cuando la norma lesiona un principio ético básico, pierde legitimidad. Es decir, que estamos asistiendo a un saqueo, por un lado, ilegal de recursos públicos, que son los que son perpetrados por los estafadores de siempre. El otro día leía un informe de la Fiscalía de Delitos Económicos que decía que solamente los procesos que han pasado por la Fiscalía alcanzaban 170 millones de dólares por estafa al erario público. Pero aparte de esa estafa ilegal,
que se está perpetrando desde hace tiempo inmemorial ya. Ahora resulta que tenemos esta pseudo legal decisión de establecer un salario básico que son X veces el salario mínimo sin ninguna clase de justificación que sea plausible en términos económicos y en términos técnicos. Realmente lamentable. Ricardo, viste que uno de los argumentos que tiene el propio ministro de Hacienda es que esto tiene que ir haciéndose de manera gradual. Ese fue el término que más escuchamos desde que se planteó este presupuesto para el 2015. Pero tendría que haberse hecho a tu criterio ¿qué? Entonces, para lograr un presupuesto justo, un presupuesto acorde a los precios, a lo que se paga en el mercado privado, digamos, o en el mercado, ¿por dónde había que empezar para tener un mejor presupuesto 2015? Y manteniendo las remuneraciones básicas, eliminando las otras diferenciaciones entre remuneraciones que son extraordinarias y remuneraciones por capricho. Por ejemplo, no cabe ninguna legitimación en que un funcionario que gana 30 millones de guaraníes tenga 3 o 4 aguinaldos. Sí. Tampoco que reciba una gratificación extraordinaria por presencia. ¿Qué es lo que significa eso? Es decir, hubiese tenido que hacerse una diferenciación más sensata entre las remuneraciones, y yo no tendría ningún reparo en mantener los salarios básicos, que ya son muy altos, y agregar en todo caso una remuneración por productividad, es decir, de que trabaja mejor, que gane mejor, pero no cualquier cosa, utilizar cualquier motivo para que ellos se metan los recursos públicos, que dicho sea paso son muy escasos, en los bolsillos. Antes nos estafaban ilegalmente, ahora estamos poniendo un manto de legalidad en las autoasignaciones y nos seguirán estafando, pero de cuello blanco. Y eso, hacer esto que vos estás planteando, por ejemplo, mantener las remuneraciones y hablar de una remuneración por productividad, tampoco hubiera sido muy complejo de hacerlo. Hubiese habido resistencia de parte de los beneficiarios, obviamente, pero hay que mostrar voluntad política para eso. Para eso están las autoridades nacionales. Hay una parte de las autoridades nacionales que están trabajando arduamente, percibiendo ciertamente también remuneraciones altas, pero que son aceptables, ¿verdad? Si no existe ninguna correlación actualmente entre las remuneraciones, después de haberse integrado a la remuneración básica todas las remuneraciones extraordinarias, incluyendo las caprichosas, y se produce un abismo entre lo que gana, por ejemplo, un magistrado en el Poder Judicial y lo que gana un viceministro en el Poder Ejecutivo. Con razón ellos después van a plantear la uniformación de las remuneraciones en el sector público, porque están ya a mucha distancia de lo que se ha establecido ahora con la supuesta incorporación de remuneraciones extraordinarias a la remuneración básica, ¿verdad? Es decir, desde todo punto de vista, tanto técnico como ético, esto no es aceptable. Por último, Ricardo, ¿qué hacer ahora? Porque ese presupuesto ya está allí y tenemos encima la ley de responsabilidad fiscal. ¿Cómo técnicamente, digamos, se puede arreglar esta situación? ¿Hay posibilidad de hacerlo? Hay posibilidades de hacerlo porque tomado en su conjunto el presupuesto público puede lograr cumplir con lo establecido en la ley de responsabilidad fiscal. El problema no está en el conjunto del sector público, aunque tenga un déficit fiscal de 1,5%, eso significaría saldos rojos de 450 millones de dólares. El problema no está en el conjunto del presupuesto, el problema está en la distribución desigual de las remuneraciones dentro del sector público por un lado, y en la mega corrupción, tanto ilegal como pseudo legal por otro lado. Clarito. Es que me advertían a mí que si se judicializa de algún modo de que estos beneficios puedan ser quitados, recortados, sí, quitados, suprimidos, etcétera, nos enfrentaríamos a unas demandas que en general, vos sabés que eso lleva no solamente mucho tiempo, sino también de repente ganan y mucho dinero. Eso es lo que me advirtieron. Y sí, lo que pasa es que uno no tiene otra alternativa que bregar por la vigencia real de un Estado de Derecho. Si la autoridad dentro de los funcionarios públicos o dentro de las remuneraciones de los funcionarios públicos, que hay una oficina especialmente destinada a tal efecto, hace la distinción entre derecho adquirido y derecho en expectativa, y algunos jueces utilizan la misma discriminación
una cosa es tener un derecho adquirido y otra cosa es tener un derecho en expectativa y otra cosa es percibir una remuneración de vez en cuando porque las cosas están bien. Es decir, no habría que meter todo en la misma bolsa, y lo que se ha hecho con esta última decisión fue meter gatos, perros, caballos y asnos en el mismo establo, ¿verdad? Bueno, definitivamente entonces se dice que se cambia para no cambiar. Así están las cosas. En realidad es peor, se dice que se cambia para aumentar las remuneraciones a los privilegiados de siempre. Gracias, doctor. Ricardo. Gracias, Ricardo, muy amable. Ha sido un gusto. Adiós, hasta luego.